La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Voy a compartir contigo un mensaje que se llama Sacia mi sed. El agua, que por cierto no traje la mía, está por allá, si me la puedes pasar, Samu. El agua donde abunda no es valorada. ¿Alguno de ustedes se ha puesto en algún momento cuando abre la llave de su baño y va a bañarse, dice, ay, qué bueno que hay agua, gracias Señor porque hay agua? No, la tomas por garantizada porque simplemente sabes que siempre ha estado allí. El agua donde abunda tal vez no es valorada, y así son muchas cosas. En los desiertos es totalmente distinto. Cuando tú vas a lugares, incluso en Colombia, donde parece absurdo que en la época en la que vivimos en Colombia todavía hay lugares donde no hay agua potable, donde llega cortada realmente, como en La Guajira, por ejemplo. En esos lugares, hasta la naturaleza, las personas atesoran el agua. De hecho, la forma en la que se crean ciertas plantas en ciertos entornos áridos en la tierra hacen que las plantas tengan espinas, púas y todo, pero esa forma es de defender incluso el agua que llevan dentro. Incluso se han generado cultos alrededor acerca del agua, como que tiene una aura mística. Incluso tribus en el pasado hacían ritos y cosas raras y oraban al Dios de la lluvia con tal de que pudiera caer agua, porque tenía valor en un lugar donde había una tierra árida. Tanto es así que cuando estás en lugares muy secos o muy desiertos, si tú vas manejando en el carro, en el aire tú alcanzas a ver como si en la distancia se formara agua donde no la hay. Casi que se vuelve como una onda en el aire. Cuando alguno de nosotros tiene sed, casi, y una sed de verdad que, ay, me estoy muriendo de sed, casi que cualquier otro deseo que tengas en tu cabeza pasa a un segundo plano porque necesitas saciar tu sed. Yo tengo un niño de 4 o 5 años y claramente, como todo niño inmaduro, cuando tiene un deseo primario en su mente, en su cabeza, el resto de las cosas no le importa. Entonces, cuando tiene sed, simplemente dice agua y dice, bueno, espera un minuto, no quiero agua, pero ya vamos a buscar un momentico. No, pero es que necesito agua ya, o sea, está desesperado. En el carro hay que detenerse y ver dónde se saca el agua para saciarle. Porque cuando la sed es muy grande, casi que cualquier otra cosa pasa a un segundo plano. Para cuando una persona tiene una sed desesperante, una cucharada de agua en la lengua vale oro. ¿Alguna vez has tenido alguna sed de esas que debilitan? De esas que tú sientes, ay, es que sin eso no puedo vivir. No necesariamente de agua. ¿Has tenido algo en tu vida que por lo cual desesperas? En inglés le llaman como craving, como que por dentro se te retorcija todo, porque si no lo tienes desapareces. Como mujer embarazada, cuando tiene un antojo que siente que si no se le cumple se le va a acabar. Melissa, cuando estaba embarazada, no sé, desarrolló un gusto exacerbado por la comida mexicana, y básicamente era cuando había deseo de sopa de tortilla de cierto lugar que no voy a dar publicidad, era salir a correr porque es que ese era el deseo que existía y sentía que la carcomía por dentro. Casi que sientes que mueres si no lo vas a tener. El pasaje que vamos a leer hoy, de la palabra que vamos a conversar el día de hoy, tiene lugar, tiene escenario en una zona muy árida, una zona muy desierta. Vamos a hablar acerca de una mujer que le tocaba pasar buena parte de su día buscando agua en un pozo, yendo literalmente 2 o 3 veces en el día a buscar agua para poder abastecerse así y a su casa. Algo que me gusta de las enseñanzas de Jesús, especialmente del Evangelio de Juan, que vamos a leer hoy el Evangelio de Juan, es que usa frases sencillas pero con significados profundos. A veces cuando nos queremos acercar a Dios, uno de los obstáculos que tenemos es que parece como que Dios hablara ya desde su trono alto y sublime, palabras muy extrañas, y preciso nunca lees la Biblia y cuando la vas a abrir dice vosotros y si este y si el oeste, y si tú dices ven acá, no entiendo. O entonces el día siguiente dice bueno, hoy lo voy a leer, y entonces dice y Juan tuvo a María y María tuvo a Pedro y Pedro tuvo al otro, y una genealogía como de 2 hojas, y tú dices bueno, tengo nombres para mis hijos cuando me case, pero el resto no tiene más nada para decir. El Evangelio de Juan me gusta porque usa frases sencillas con significados profundos. De hecho, ese es el estilo de enseñanza que Juan intenta mostrar acerca de Jesús. No hubo otro autor en la Biblia que usó palabras más sencillas que Juan. Juan utilizó palabras como agua, mundo, luz, vida, nacimiento, amor y verdad. Son cosas que todos podemos hablar, pero sin embargo él las usó con tanta profundidad que hasta el día de hoy podemos hablar y tratar de encontrarles significado. Algo que me gusta de este evangelio, y este es uno de los momentos que vamos a hablar de esto, es que Juan muestra a Jesús
diciendo algunas de las cosas más memorables que alguien ha dicho en la historia, y no se la dijo a multitudes, se la dijo a personas en encuentros. Rara vez tú vas a ver en el Evangelio de Juan, cuando tengas la oportunidad de leerlo, a Jesús hablando a multitudes. Los otros evangelistas muestran a Jesús hablando frente a miles y millares. Juan no, Juan muestra más a un Jesús que es capaz de tener conversaciones uno a uno contigo como las puede tener conmigo. Este es uno de esos momentos donde Jesús aparece y decide de manera intencional, y ahorita van a ver lo intencional que fue Jesús, quedarse a solas con una mujer para poder tener una conversación profunda. Qué bueno que Jesús, más que simplemente ser un rabí encargado e interesado por números de personas, estaba interesado por las personas, por tener un encuentro cara a cara con ellos, por conversar con ellos de tú a tú. Más que para herirles, más que para maltratarles, era para sanarles, para restaurarles. Te invito a que hoy podamos embarcarnos en este encuentro que narra Juan de una conversación que Jesús tiene con una persona directamente, no en multitudes, sino a solas. Voy a leer inicialmente la conversación, son bastantes versos, ya después te prometo que vamos a leer muy poco, pero necesito que prestes mucha atención para que entiendas todas las pequeñas cosas que están pasando en esta conversación. Juan capítulo 4, verso 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus propios discípulos, él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, era el mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebe de esta agua va a volver a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él como una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora es cuando no es este monte ni en Jerusalén donde van a tener que adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hoy quiero compartir contigo esta conversación y lo que sigue un poco más adelante en 3 escenas. Si estás tomando notas, si tienes donde escribir o si tienes una memoria de esas que graba todo, hoy te puedo grabar estas 3 escenas. La primera escena se llama una sed distinta. El versículo 4 de lo que hablábamos empieza hablando de que estaban en Samaria. Samaria era una región que los judíos intentaban evadir cuando pasaban por allí.
Los que ya tienen tiempo viniendo a Misión Josué ya conocen que los judíos y los samaritanos tienen una enemistad bien brava, porque en el pasado los samaritanos le intentaron hacer trampa a los judíos cuando estaban construyendo su templo y los engañaron, los persiguieron, los acusaron, fueron troncos de sapo, fueron delante del rey. Eso fue un desastre. Esa enemistad tenía muchísimos años. Tanta era la enemistad que tenían los judíos y los samaritanos que cuando tenían que pasar del norte al sur, ellos, con tal de no pasar por Samaria, se desviaban y se iban bordeando al otro lado del río para no cruzárselos. Samaria estaba en ese lugar donde los judíos normalmente no pasaban, no cogían esa ruta simplemente por la enemistad que tenían. Se tenían la puerca, no la mala, la puerca. Pero Jesús dice una frase en ese verso y dice: porque me es necesario pasar por allí. Unos versos más adelante dice que estaba cerca del mediodía, es decir, las 12 del día, y Jesús le pide a esta mujer al mediodía, en una zona árida: dame lo que es más valioso para ti, dame agua. Incluso me encanta que Jesús le pide el agua cuando ella llega, es decir, apenas está llegando a buscar del agua, y antes de que ella tenga agua, Jesús le está diciendo: dame del agua que tienes, dame de lo que has venido a buscar todo este tiempo. Es una petición un poco extraña, que alguien venga a pedirte algo por lo que tú estás desesperado buscando. Es como cuando mi hijo hoy quería un huevito sorpresa. Lo buscamos, no lo encontramos en los dos lugares que había, pero te aseguro que en el momento en que le el huevito sorpresa, digo, ¿me lo das? Él me va a decir: ¿cómo se te ocurre pedirme lo que no tengo y lo que acabo de obtener? Luego el verso 9 dice una frase que es muy cierta, la leímos ahora. Dice ella: los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre sí. Algo que está pasando aquí es que Jesús está rompiendo la distancia que existía entre su religión y la persona de él. Tal vez nosotros muchas veces, cuando intentamos acercarnos a Dios, somos como esos judíos y samaritanos, en los cuales hay cosas que nos distancian porque en el pasado pasó algo. Porque en el pasado sucedió algo en que alguien utilizó el nombre de Dios para herirte, para maltratarte, o para que tú decir: yo no quiero nada que tener que ver con esto. Y tal vez es una excusa con la que tú hoy vienes discutiendo, teniendo en ti, hasta el punto en que Jesús se acercó y le dijo: ven acá, ¿me puedes dar agua? Ven acá, tú y yo no nos tratamos porque es que tú sabes que tú me hiciste esto o los tuyos son estos. Jesús, al acercarse, Jesús era judío, claramente sabía que con los samaritanos no se entendían. Sin embargo, él decide pasar por las excusas que el pasado tenía entre ellos dos. Así como Jesús está teniendo este lugar como una excusa, esta reunión como una excusa para acercarte a ti por encima del pasado que hoy te trajo hasta aquí. Él dice una frase y Jesús le dice: si tú supieras el don de Dios que tienes delante. Lo que Jesús está diciendo es, y le dice: y tú le pedirías y él te daría agua de vida. Ella está colocando sus prejuicios delante para no tener una conversación con él. Ella está colocando sus prejuicios del pasado, de que tú eres judío, yo soy samaritana, para no tener una conversación con él. Y él le dice: mira, si tú supieras el don que tiene delante, es decir, tener a Jesús delante de ti tiene que ser más importante que cualquiera de las diferencias o las excusas que tengas en tu pasado, en tu alma, para decir: yo no lo necesito. Le dice: lo que pasa es que tú estás tan enfrascada en tus diferencias que no te has dado cuenta del don que tienes delante. Ese don significa regalo. No te das cuenta del regalo que tienes delante, hasta el punto que tú vienes aquí buscando agua, pero si tú me pidieras agua, yo te daría un agua de vida, un agua viva, un agua más importante que la que has probado. Ahora, algo que me encanta es que ella todavía no lo entiende, como muchas veces nosotros lo entendemos cuando llegamos a la iglesia, llegamos al Señor, una reunión como esta. Que lo que ella le dice: tú me pedirías agua, yo te daría, y él te daría agua de vida. Y ella le dice: Señor, ¿pero con qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Si tú no tienes con qué sacar agua, no tienes con qué hacerlo. Ella todavía su mente no daba. Y algo que me encanta de este pasaje, que lo mismo le pasó a Jesús en una conversación anterior con otro muchacho religioso, un religioso respetado que era Nicodemo, que cuando Jesús le hablaba, él decía: Señor, ¿acaso tú quieres que yo me meta de nuevo en la barriga de mi mamá? O sea, no entendía. Y algo que me encanta es que a Jesús nuestras preguntas no la ahuyentan, no sacan la rabia de él, no sacan la ira de él, sino que da una oportunidad para que él se explique mejor. Tal vez tú has llegado a este lugar hoy con preguntas y yo quiero decirte qué bueno que las has traído, porque Dios no le tiene temor a tus preguntas, al contrario, quiere darte respuestas. Él es la respuesta. Ella le dice: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué lo vas a hacer?
Tus dudas no alejan a Cristo, al contrario, lo acercan a Él. El verso 14 de lo que leímos decía: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Me encanta que esta mujer viene a un pozo buscando agua, y lo que Jesús le dice: mira, si tú entiendes lo que yo quiero hacer contigo, tú ya no vas a estar viniendo a un lugar a buscar agua dentro de un pozo, sino que lo que yo voy a colocar dentro de ti va a saltar para que alguien más beba. Es una analogía difícil de entender. Difícil de entender para ella, que todavía estaba enfrascada en el agua y en sus excusas de que tú eres judío y yo soy samaritano. Algo que me gusta es que en el verso 16 él le dice, Jesús, como que hay un autor que estaba leyendo y me dice, de pronto Jesús, aburrido de que ella no entendía, la quiso sacar de su contexto o de lo que estaba pensando, y le dijo: ven acá, tráeme a tu marido. Y ella le dice: Señor, no tengo marido. Y él le dice: bien has dicho, porque no tienes ninguno de estos 5, y el que tienes ahora tampoco es. Y él dice: Señor, me parece que eres profeta. Eso es como, anda, este tipo cómo sabe todo esto, cómo tiene la capacidad de verme y traspasar lo más profundo de mi alma, y aún así no usarlo para herirme. Porque creo que ese es uno de los problemas que a veces tenemos nosotros, que cuando nos enteramos de la verdad del alma de alguien, la podemos usar para herirle, para maltratarle. Jesús no quiso hacer eso. Jesús lo que quiso es hacerla y girar su manera de pensar. No la estaba entendiendo. Su mirada sigue puesta en el agua, y Jesús toma esta conversación para hacerla mirar a otro lugar. Jesús estaba apuntándole algo, le estaba diciendo entre líneas: tú tienes una sed más grande que la del agua que vienes a buscar aquí, solo por la forma como estás gestionando tu vida emocional, solo por la forma como te estás moviendo en tus emociones. Tú sabes que hay una sed mayor que no tiene que ver con esta agua. Ella, tal vez al ver que este hombre, que era profeta, porque ya reconoció, esta vieja, este man sabe toda la vida mía, como muchos de nosotros, tal vez entra en temor y cambia la conversación de nuevo. Ella viene y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego le empieza a decir: pero es que ustedes dicen que en este monte y el otro. Y ella vuelve a meter el prejuicio que tenía en la conversación. Ven acá, me parece que tú eres profeta. Este tipo, ¿cómo sabe todos los manes que yo he tenido? Mira, ven acá, pero es que ustedes, los samaritanos y los judíos. Ella intenta no volver a colocar las excusas cuando se sintió vulnerable, porque tal vez otros, cuando se habían acercado a saber su verdad, la habían utilizado para herirla. Jesús no quería hacer eso. Sin embargo, ella, en un acto de temor, lo más seguro, como muchos de nosotros, cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos que Dios nos empieza a hablar, tal vez nos escondemos. Ella llega y le vuelve a colocar de nuevo el tema de la enemistad entre judíos y samaritanos. El verso 21 al 24, Jesús empieza a decirle: mira, mujer, no se trata de las excusas que tú tienes. Porque ella le vuelve a meter el tema de samaritanos y judíos, y él le dice: mira, mi vida, esto no se trata ni de este monte ni del otro. O sea, esto no se trata de lo que a ti te trajo aquí, o de la enemistad, o de la imagen que tú crees que tienes acerca de Dios. Y le empieza a tener esa conversación con ella. Y me encanta que ella llega un momento en que lo reconoce y dice: bueno, mira, yo sé que el Mesías va a venir. Y cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Y yo me imagino que Jesús se habrá pintado una sonrisa y dijo: ¿qué más quieres que te declare? Ya te dije la vida entera que tienes allí. Entonces le dice: soy yo el que te habla. Yo soy el que he venido a declararte las cosas. No se trata de tus prejuicios. No se trata de qué monte sí o en qué monte no. No se trata de en qué culto sí o en qué culto no. Se trata de realmente la conversación que quiere tener contigo cara a cara, más de lo que pasa en las multitudes. El problema es que muchas veces hemos sido muy buenos para acercarnos a Jesús cuando habla a multitudes, pero nos ha dado temor hablar con Él cuando está cara a cara. Si tú entendieras el contexto de lo que está pasando aquí, ahora lo vas a entender un poco más. Tú vas a entender el esfuerzo que está haciendo Jesús en su entorno, del interés que tiene de conversar con esa mujer. La primera cena es, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Una sed. Tengo una sed distinta. Segunda escena, diga que está al lado: ya no tengo sed. Verso 27. En esto, aquí sigue la historia. Escucha esto. En esto vieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer.
Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Diga que está al lado, no es lo que parece. Se fueron los 12 discípulos, llegan y encuentran a Jesús hablando con una vieja. No de muy buena reputación. Pero me imagino que todos por respeto, ninguno preguntó, ¿qué estás haciendo? De hecho, la palabra dice, ninguno preguntó, ¿qué haces? Tal vez por respeto no quisieron decir nada. ¿Y qué sucede? Que cuando estos hombres llegan, entonces esta mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Es decir, ya dejó de ser un simple judío, ya no está refiriéndose a él como un profeta, sino que ya está empezando a dudar y dice, ¿no será este el Cristo? Y el Cristo. Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a él, es decir, a Cristo. Entre tanto, en ese momento, los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Recuerda que ellos se fueron a buscar comida. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen, no saben. Entonces los discípulos se decían a unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Los discípulos son como ella, solo que distintos. Son como Nicodemo. Creo que todos somos así. Tal vez tú vienes aquí a la iglesia y tú dices, ven acá, yo no entiendo lo que Dios está hablando. La mayoría de nosotros tampoco. Nos cuesta un poquito también a veces. Yo sé que hay algunos aquí que sí están como iluminados y andan con una aurora, pero la mayoría de nosotros cuando venimos a la iglesia o cuando Dios nos habla en la palabra, nos toca como leerla 20 veces y tratar de entender. Ellos estaban pasando lo mismo. Ellos dicen, ¿será que alguien le trajo comida? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miremos esta escena por pedacito. Lo primero que pasa, dice, es que los hombres, sus discípulos, cuando llegaron se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron? Por dos cosas claramente. Número uno, no era correcto, no era acostumbrado, ni era bueno que un rabí hablara con una mujer a solas que no fuera de su familia. No estaba bien visto. Número dos, aún más complicado era que esta era una mujer samaritana. Sin embargo, Jesús aparentemente, me toca decir aparentemente porque no lo puedo asegurar, le dijo a sus discípulos, loco, tengo hambre, vayan a 12 personas para buscar comida para una. Yo creo que así nos pasa muchas veces. Dios nos manda a hacer cosas y uno dice, ¿para qué Dios me está sacando de aquí? Dios está haciendo algo. Recuerden lo que dijo al comienzo del pasaje, me era necesario pasar por Samaria. O sea, Jesús decía, yo tengo que tener una conversación con esta persona y necesito que más nadie esté. Y voy a hacer lo que tenga que hacer. Y mandó a esos 12 a buscar comida. Y él se queda a solas al lado de un pozo esperando a conversar con esta mujer. Algo que me gusta es que ella llegó a mediodía a buscar agua al pozo porque claramente tenía sed, la necesitaba, pero cuando tiene esta conversación con este hombre que al comienzo ya no quería hablar con ella, al comienzo ya no quería tener ninguna conversación, dice que después de ese momento ella suelta el cántaro y se va a la ciudad. La pregunta es, ¿ya no tiene sed? ¿Ya no era importante el agua? ¿O fue que encontró algo de mayor valor? ¿Fue que encontró algo que pudo hacer en su vida? Decir, ¿sabes qué? Esto que yo considero valioso o importante, como mis prejuicios de que Jesús es judío y que yo soy samaritano, o como mis prejuicios de que es que yo no vengo a la iglesia porque mis papás me criaron de otra forma, o sus prejuicios es porque todos los pastores son bandidos y se roban el diezmo, o mis prejuicios es que claro, ¿para qué voy a dar yo ir a esa misión Josué si es que Wilson se come la plata de las ofrendas? Cualquier cantidad de cosas. Tal vez llegó ese momento en el que ya los prejuicios no eran lo más valioso que ella tenía, o incluso su sed. Ya su sed no era lo más importante. Deja su cántaro y se va. Mira, yo quiero que tú me entiendas algo. Aquí la Biblia está diciendo que esta es una mujer con un pasado bastante complicado. 6 hombres, 6 maridos, que en esa época marido era verdad marido, no era 6 vacilones, fueron 6 maridos, 6 con los que convivió, con los que estuvo y le dijo, estos no son. Esta mujer antes había acercado a hombres, claro que sí, pero en esta ocasión ella no fue a pedirles. En el contexto sociocultural de la historia, una mujer sin marido era una mujer desprotegida que buscaba un hombre para poder tener respaldo
cuido, manutención. Si no, le tocaba una vida muy dura. Una mujer que no tenía marido y que no tenía hijos, en este contexto era una mujer bastante expuesta. Claro que había ido tal vez por las razones que sea a buscar ayuda en alguien. Pero en este momento, después de encontrarse con ese Jesús, ya ella no fue a pedirles. Ella fue a darles algo que ellos no tenían. Y les dijo, vengan, miren este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ellos no lo entendieron, los discípulos, al igual que la mujer. Ellos le dijeron, maestro, come, nos mandaste a buscar comida, nos pegamos una caminada como de 2 kilómetros, porque si fueron a la ciudad más cercana era 1 kilómetro de ida, 1 kilómetro de vuelta. Te trajimos comida porque tienes hambre, ¿por qué no quieres comer? Y entonces Jesús les dice, que ustedes no lo entienden. Literalmente lo que Jesús les dijo en el verso 32, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y se decían los discípulos unos a otros, alguien le trajo, o sea, alguien dijo como que, ¿será que a Jesús alguien le trajo un McDonald's y no nos dijo? ¿Será que nos abrió porque tiene un desgranado guardado y no quería compartir? O sea, eso fue lo que ellos pensaron, la cabeza no les dio. Nos parecemos mucho a los discípulos. Somos mal pensados. Como que Melissa me mandó para la calle, nene, no, resuelve comida tú. No, es que seguro en la casa ya tenía un desgranado de chicharrón y no me invitó. Lo tenía ya guardado. Ay, que amén, sí. Sigan así, arrepiéntanse, pecadores. Y la interpretación de ellos fue, ¿será que alguien le trajo comida mientras nos fuimos? Ellos no lo entendieron. Como tal vez Nicodemo, como tal vez tú, como tal vez yo. Cuando Dios se nos está apareciendo y nos quiere hablar de una y mil formas y nosotros a veces no lo entendemos. Ahí más adelante, lo que tú puedes entender es que el hambre física, aún de Jesús, también pasó a un segundo plano. Puede que haya sido una excusa o no lo sea, pero su hambre física pasó a un segundo plano cuando Dios está obrando. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde estás encontrando tu fortaleza? ¿Dónde estás encontrando esa razón y ese motivo para caminar día a día? Algo que es una frase que repito muchas veces cuando enseño, es que cuando tú pruebas las aguas de este mundo, y estas aguas de este mundo son las que te sacian, eso va a tener un fin. El apóstol Pablo le dijo eso a sus discípulos. De otra forma, él les dijo, no se embriaguen con vino. O sea, no estén pensando en tomar bebidas alcohólicas hasta el punto de embriagarse, porque en eso hay disolución. O sea, en eso se acaba. Llega un punto en que eso no te va a satisfacer, le está diciendo. Dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando él está diciendo, no lo hagas de esta forma porque eso se acaba, tienes una forma en la que yo te puedo llenar, en la que no se va a diluir. El problema está en que cuando encontramos alimento, fuerza en las fuentes finitas de este mundo, vamos a depender de lo que este mundo da. La frase que digo muchas veces es, si tú vives por lo que este mundo da, tú vas a morir por lo que este mundo quita. Yo he escuchado mujeres decirle a un hombre, es que si tú me dejas, la vida mía se acaba. Y a veces no literalmente, pero sí de forma figurativa o hasta espiritual. El día que ese hombre se fue, la vida se le acabó. Tenemos una amiga en común con mi esposa, que después de una relación de noviazgo que tuvo durante largo tiempo, que no se manejó tal vez de la mejor manera, fueron novios como 8 o 10 años. Después de eso, su vida emocional fue un desastre. Más nunca pudo volverse a encontrar con alguien, más nunca pudo volver a realizar una vida con alguien. Y una frase que nos dice es, solo me buscan hombres casados. Y por mucho que hemos tratado de decirle, ven acá, hay una forma de hacer las cosas porque entonces tiene picos, hay días que se vuelve espiritufláutica. Entonces todos somos unos viles pecadores que vamos para el infierno y ella es santa, pero de pronto a los 6 meses la ves en la gran parada en carnaval. Dice, ven acá, ¿qué pasó? Porque está tomando de la fuente equivocada, porque está tomando de 2 fuentes. Porque cuando le sirve busca a Dios, pero cuando no quiere busca lo que este mundo da. Y lo que este mundo da te va a dar una sed que se va a repetir. Es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Jesús está diciendo, mi vida, el agua que yo te ofrezco, lo que yo te quiero dar, va a saciar aún lo más profundo de ti. Y Jesús mismo lo está aplicando en su vida. Le está diciendo a ellos, muchachos, tal vez no es que yo no tenga hambre, tal vez la tengo, pero esto que está pasando, lo que Dios está haciendo conmigo, me hace poner en perspectiva todo lo demás. Cuando Dios aparece en tu vida, cuando tienes una conversación de estas con Jesús cara a cara,
aún las debilidades más evidentes que podías tener empiezan a perder su tono porque empiezas a encontrar algo de mayor valor. Es como cuando compras ese par de tenis nuevos y tú dices, tengo que encontrar todas las pintas que le queden a estos. Y los otros que una vez amaste, ya los empiezas a ver como más viejos, los empiezas a ver como más arrugados. Y dices, yo creo que será que mejor los regalo para ver si me digan otros nuevos. Porque encontraste algo que ahora obtuvo más valor. Y lo que Jesús está haciendo contigo es decirte, loco, todos los tenis que busques se van a arrugar. Todos los tenis que busques algún día te van a parecer viejos. Pero si recibes lo que yo te quiero dar, esto no se va a acabar. Esto no se va a acabar. Al contrario, vas a tener en tu interior una fuente, más de uno dirá, es una fuente de tenis para dar. Vas a tener una fuente que va a ser la nueva fuente de la cual te vas a saciar. Y esa fuente no se va a acabar. Número 1, una sed distinta. Número 2, ya no tengo sed. Tercera escena, ya no porto agua. Verso 39, me adelanté unos cuantos versitos. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, samaritanos pidiéndole a este judío que se quede con ellos a enseñarle durante 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente porque tú nos lo has dicho, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que verdaderamente, recuerden que ella lo ponía en duda. Ella decía, ¿será este el Cristo? Y ellos le dicen, verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya ella no volvía a Samaria portando agua, volvía portando una vida nueva. Su testimonio no era de valor, y eso quiero que lo escuches. El testimonio de esta mujer en el contexto sociocultural no era de valor. La palabra de una mujer en juicio legal no era válida. Es decir, si un hombre decía, yo no la he tocado, y ella dice, sí me ha tocado, y no había forma de probarlo, prevalecía la palabra del hombre. La de la mujer no era válida en juicio. Sin embargo, Cristo hizo el testimonio de esta mujer válido. Tal vez tú y yo somos como esa mujer, que por la vida que hemos tenido no tiene valor, no tendría valor decir que Dios está hablando y haciendo algo con nosotros. Nadie lo creería. Alguien ve tu vida, tu pasado, dice, ¿qué cristiano que va a ser ese sinvergüenza? Porque tal vez tu testimonio, como el de esta mujer, no tendría valor. Lo maravilloso que hace Cristo aquí, mira, Cristo no tenía la necesidad de quedarse con esos hombres 2 días enseñando. Pero lo hizo para que el testimonio de esta mujer cobrara valor. Es decir, Jesús está más interesado en romper lo que tenga que romper, desviarse de su ruta natural para meterse por Samaria, para tener una conversación persona a persona con esta persona, para pasar por encima de sus prejuicios. Y aún si nadie le iba a creer y era necesario que él estuviera allí alrededor de su entorno el tiempo que fuera necesario para que la gente creyera que era verdad lo que iba a pasar, él lo iba a hacer. Y te aseguro que también está dispuesto a hacerlo contigo, como una vez también lo hizo conmigo, en que tuvo que quedarse conmigo y a mi alrededor un buen tiempo para que la gente pudiera creer que lo que estaba pasando de una u otra forma era verdad. Que no significaba que ese iba a ser perfecto, pero por lo menos lo que decía era cierto, que había tenido un encuentro con alguien que me cambió la vida. La frase que utilizan allí ellos para decir, este es verdaderamente el Cristo, el Salvador del mundo. Salvador viene el original soter y significa varias palabras. Significa Salvador obviamente, pero significa libertador, protector, benefactor, redentor. Y tal vez tú hoy estás aquí porque alguien te invitó, porque el cielo se inventó una excusa, como Cristo se inventó esa excusa del hambre o de lo que sea para encontrarse con esa mujer, para decirte, yo sé que tienes una sed dentro de tu alma que solo yo puedo saciar.
Que tal vez no necesitas un salvador, pero necesitas un redentor, un libertador, porque ya estás preso a algo de lo que no has podido soltar. Papi, la marihuana te lleva mal y aunque tú creas que nadie te ve, Dios te ve. La pornografía está acabando contigo. La depresión está tocando la puerta de tu casa cada noche y necesitas a alguien que te liberte. Tu pasado, tal vez como el de esta mujer, te persigue. Y hoy eres un remiendo de las cosas que has podido tú medio organizar. Y bueno, no fueron con 5, pero con el sexto sí estoy. Pero tú sabes que simplemente hay algo que no encaja y que necesitas algo más. Tal vez tu vida emocional ha sido un desorden en que no has podido encontrar orden, tranquilidad, quietud, paz, respaldo. Necesitas un redentor. Ahora, Cristo hizo un cambio en su camino para encontrarse con la samaritana. Y hoy Jesús hizo un cambio en su camino para encontrarse contigo. Hizo las excusas que tenía que hacer para poder tener una conversación contigo persona a persona. Y no te confundas, aunque aquí hay una multitud de personas, realmente hoy está pasando una conversación que tú lo sabes en tu alma. Donde sabes que ha inventado tal vez una excusa como esta para poder hablar contigo. Para poder hacerte ver que la sed que tienes, Él tiene un agua mejor. Que necesitas saciarla. Vienes con una sed que no la pueden saciar las aguas de este mundo y eso tiene una explicación. La Biblia enseña, y quiero que me prestes mucha atención, tal vez esto es lo más importante de todo lo que he dicho hoy. La Biblia enseña que tú y yo por dentro estamos muertos. Que nuestro pecado está enseñándose de nosotros. La palabra dice que hacemos el mal que no queremos. Es por eso que muchas veces dices tú en tus esfuerzos inocentes de decir, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a fumar esto, no vuelvo a apostar en esto, no vuelvo a decir esta mentira, no vuelvo a caer en esta depresión, pero vuelves y caes porque estás muerto dentro de ti, no tienes fuerzas. Eso es una manifestación de nuestra alma que está buscando en la vida algo que le dé un sentido pleno. Pero como el agua en el cuerpo del sediento, su efecto se diluye, hubo una decisión de Dios para una salida a esa eternidad de sed. Dios Padre tomó la decisión de darnos una salida a esa eterna sed de las aguas de este mundo. Eterna sed de las aguas de este mundo. Y fue que Cristo Jesús murió en esa cruz por los pecados de tu alma, para que pases de una muerte a una vida eterna, que ya dejes de correr por las aguas de este mundo, que ahora solo encuentres satisfacción y vida eterna en Él. Tal vez como la samaritana o como Nicodemo, tú puedes tener una pregunta hoy y es, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Ella le decía, no tienes pala, no tienes nada para buscar el agua para cambiarme. Y yo no sé cuál es la excusa hoy que tú le estás diciendo a Dios. Decirle, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a obtener esa agua que me va a cambiar? ¿Cómo me vas a cambiar la vida si no tienes cómo? Porque a tus ojos parece difícil. A tus ojos, teniendo una conversación con ese Jesús, dice, ¿cómo tú vas a reedificar y restaurar y cambiarme la vida? Si ya lo que hice hecho está, ya lo que se dañó. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a ayudarme a volver a soltar? Y no sé por qué usé la palabra volver, tal vez alguien necesita escuchar esto. ¿Cómo vas a volver a hacer que yo deje de anhelar las aguas de este mundo y calmar esta sed eterna de lo que este mundo da? ¿Cómo voy a volver a tener un nombre? ¿Cómo voy a volver a tener ese nombre que me cambie la vida? La palabra dice que mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mismo libro de Juan, unas palabras más adelante, en el capítulo 7, dice esto, dice,
Verso 37. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, no el que cree en mí como le da la gana, no el que cree en mí a su forma, no, el que cree en mí como dice esta palabra, que es un pecador y que me necesita y que yo soy su salvador, dice, a ese de su interior correrán ríos de agua viva. Te habla alguien que ha probado las aguas de este mundo y te puede decir que no sacian, no calman la sed del alma, no calman la sed del alma. Llega un momento en que hasta te hastían. Es como cuando tienes unas ganas así de comerte. Yo no soy muy dulcero de postres, pero si hay un postre que siempre me gusta comer, es la marquesa de fresa de Dulcerna. Perdón por la publicidad. Pero a una marquesa de fresa de Dulcerna, por muy rica que sea, yo después de 2 pedacitos chiquiticos, ya estoy hasta aquí, hastiado. Pero por algún momento yo decía, esto es lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Pero aún mucho de eso te hastía. Tal vez has estado cansado de probando las aguas de este mundo. Llega un punto en que te hastía. Por eso que estás cambie y cambie y cambie y cambie, buscando algo que te sacie. ¿A cuánto les gusta el de Granado aquí? La salchipapa. Intenta probar comiéndola 7 veces de la semana en las 3 comidas diarias. Hay algunos médicos aquí, si lo que voy a decir es una burrada, me corrigen. Pero hay incluso alergias que se desarrollan por el exceso de ponerte a la misma comida una y otra vez. Tu mismo cuerpo dice, loco, ya no más. Hay gente que está aquí que ha desarrollado una sensación en su cuerpo y en su alma que le dice, ya no más. Pero esa sed que tienes tiene solo una forma de ser saciada. Y ese Jesús, que no solamente estaba dispuesto a morir en esa cruz, sino a atravesarse en tu camino, de usar la excusa que tuviera que hacer. Todo el mundo cogía cruzando el Jordán para no pasar por Samaria. Él dijo, tengo que pasar por ahí. Tal vez tú eres una Samaria donde nadie quiere pasar, donde crees que Jesús mismo tampoco quisiera pasar. Y Jesús vino a encontrarse contigo. Mala o mal samaritano. Ahí le dice que ninguno de nosotros somos buenos, solo Él es bueno. Y Él decide acercarse, meterse en tu camino para tener una conversación persona a persona. Y no te confundas, no equivoques. No está interesado en hablar en multitudes. En este momento está teniendo una conversación contigo, diciéndote, mira, quiero pasar por encima de tus prejuicios, quiero pasar por encima de tu sed, quiero pasar por encima de lo que persigues y decirte, yo tengo el agua que te puede dar vida eterna. Quiero pedir que todos cierren sus ojos donde están. Gracias, Señor, tú estás aquí. Gracias. Tal vez esta palabra que hemos estado conversando el día de hoy ha vuelto a traer a la mente de más de uno aquí el reconocer esa sensación que tuvieron de un día estar saciados. No le hablo solamente a los que hoy llegan aquí con sed, sino a los que llegan aquí y recuerdan lo que algún día sintieron cuando eran saciados. La plenitud que sentían de saber, en Él lo tengo todo, no tengo por qué temer. Que Él no está aquí para juzgarte, que Él no está aquí para usar tu pasado para señalarte. Y aunque por momentos has utilizado la excusa de tus diferencias, de tu pasado, de la herida que alguien hizo, del abuso que alguien tuvo sobre ti, para decir, ¿sabes qué? Cambiemos la conversación. No quiero hablar de esto. Jesús vuelve a colocarse por encima de sus excusas y decirle, mi amor, no se trata del monte este o el otro. A mí no me interesa en cuál monte o qué fue lo que pasó. Me interesa que entiendas que yo quiero tener una relación contigo, que tú me necesitas. Y tal vez hoy estás en tu corazón diciendo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Ya lo dijimos. Mas a los que le recibieron,
y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. Por encima del título que tú tengas o de la historia que sea, Él te está dando la oportunidad de que puedas ser hijo de Dios. Y la Biblia dice que los que creen en Él no tendrán sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Todos con sus ojos cerraditos. No necesito que nadie me esté mirando en esta hora. Y así como Jesús usó la excusa para atravesarse en el camino para hablar con alguien, hoy hay una conversación que Jesús está teniendo contigo y hay una pregunta que Él le hace y Él le dice, si tú supieras con quién hablas, tú le pedirías agua y Él te la daría. Es decir, solo basta con que tú lo pidas, con que tú lo quieras y Él te va a dar esa agua. Él se va a convertir en esa fuente que necesitas. Él se va a convertir en el salvador de tu alma, en el que te llene en los momentos de vacío, en el que te cambie lo que tú no puedes cambiar, en el que te acompañe en los momentos de soledad. Él puede. Dice, si tú entendieras el don de Dios que tienes enfrente, tú lo pedirías. Ahora la pregunta es, ¿se lo pedirías? ¿Aprenderías a confiar en Él por encima de tus circunstancias y decirle, sabes que yo te necesito? Y hoy Dios inventó esta excusa para conversar contigo. Y si tal vez tú estás hoy aquí y tú quieres decirle al Señor Jesús, quieres decirle, Señor, yo quiero pedirte de esa agua. Yo quiero que tú seas mi fuente. Yo quiero dejar de correr detrás de las aguas de este mundo y poder decir, yo quiero beber del agua de vida eterna. Yo quiero que tú calmes mi sed de las cosas de este mundo. Yo quiero que tú calmes mi sed de las cosas en mi carne que vivo desesperado por ella. Yo quiero que tú calmes esta sed y la cambie por el agua que tienes para mí. Sé que tal vez no será perfecto y las preguntas del cómo repiten en tu cabeza una y otra vez. ¿Cómo Dios lo va a volver a hacer? No te preocupes por el cómo. Dios lo va a hacer. Dios va a empezar a saciarte con un gozo que no vas a entender, con una alegría indescriptible. Lo único que tienes que hacer es dejar de colocar tus excusas, a veces baratas, a veces sin sentido, para estar diciendo a Dios que no. La samaritana usaba su contexto cultural para decir, tú y yo no podemos hablar. Luego terminó la historia con un grupo de samaritanos pidiéndole que se quede 2 días con ellos enseñándoles. Ellos también fueron capaces de decir por encima de sus excusas, yo necesito hablar con este hombre. Y lo más importante es que este hombre quiere hablar contigo y quiere darte agua de vida eterna. A todos los que están aquí, toditos con sus ojos cerrados, que hoy quieren decirle a la respuesta de Jesús, que Jesús les dijo, si tú entendieras a quien tienes de frente, le pedirías agua y Él te daría agua de vida eterna. Si hay alguien aquí que quiere decirle, Jesús, yo quiero que tú me des de tu agua eterna, que seas la fuente de mi vida, que me ayudes a calmar la sed de mi alma. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Señor en mis mañanas, en mis noches, en mis días. No solamente dentro de la iglesia, no solamente aquí. Que hoy puedas decirle, quiero beber del agua de vida. Y allí donde estás, si tú quieres hacerlo, quiero que a la cuenta de 3, donde estás ahí sentadito, levantes una manito arriba. Cuando yo cuente 3. 1. Él te ama y ha pasado por encima de todas tus excusas para encontrarse contigo. 2. Él vino hasta aquí para que por encima de tus prejuicios tú entiendas que Él quiere volver a darte agua de vida eterna. 3. Si quieres decirle, Jesús, quiero que seas mi fuente de vida eterna, levanta tu mano donde estás. Levanta tu mano ahí donde estás. No te preocupes, levántala bien en alto. No está aquí para juzgarte. No está aquí para usar tus excusas.
para señalarte, sino quiero decirte, quiero darte agua de vida eterna. Eres el agua que a beber. Nunca más. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi Mi castigo. castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Los que levantaron su mano, quiero que la tengan bien arriba. Ahí donde estás. Jesús le hizo una aseveración, le explicaba a esta mujer cuando ella no lo entendía. Le dijo, si tú supieras quién tienes de frente, tú le pedirías agua y Él te la daría. Hoy lo que tenemos que hacer es pedirle, decirle que creemos en Él, que es nuestro Señor, que le necesitamos, que necesitamos que Él venza nuestra maldad, venza nuestros errores, venza nuestro pecado, y decirle nuestras ganas de tomar las aguas de este mundo y decirle, yo quiero que tú seas mi única fuente, que tú seas que me salve, que me restaure, que me alimente. Con tu manito ahí arriba bien en alto, quiero guiarte a tratar de articular un poco las palabras que tal vez están en tu alma, en tu corazón y que quieres decir pero no encuentras la forma de hacerlo. Con tu mano bien en alta, y quiero que puedas repetir después de mí. Son solamente una forma de ayudarte a articular lo que quieres decir. Y es decirle, Señor Jesús, Señor Jesús, yo hoy reconozco yo hoy reconozco que te necesito, que te necesito, que en medio de mi pecado que en medio de mi pecado he buscado las aguas de este mundo, he buscado las aguas de este mundo, Señor, pero no me sacia. pero no me sacia. Tú me hiciste un ofrecimiento, Hiciste un ofrecimiento, moriste en esa cruz por mí, moriste en esa cruz por mí, para yo poder tener para yo poder tener agua de vida eterna. agua de vida eterna. Señor, perdóname Señor, perdóname por las veces que he fallado, por las veces que he fallado, por la vida que he vivido, por la vida que he vivido, tal vez lejos de ti, tal vez lejos de ti, pero hoy pero hoy acepto el regalo de la salvación. de la salvación, Hoy acepto Hoy acepto el agua de vida eterna el agua de vida eterna que tienes para mí. que que tienes para mí. Señor, Señor, sacia mi sed. sacia mi sed. Señor, Señor, da descanso a mi alma. trae descanso a mi alma. Señor, Señor, hazme ser un hijo tuyo. hazme ser un hijo tuyo. Dile, Señor, tal vez no seré perfecto. Dile, Señor, tal vez no seré perfecto. Tal vez no seré perfecto, Tal vez me equivocaré en los días por venir. tal vez me equivocaré en los días por Pero venir. hoy quiero reafirmarte algo. Pero quiero afirmar, Pase lo que pase, pase lo que pase, quiero ser tuyo. quiero ser tuyo. No me sueltes. No me sueltes, Sosténme de la mano. sosténme de la mano, Aunque quiera oír, aunque quiera oír. búscame, Búscame, abrázame. abrázame, Quiero ser tuyo quiero ser tuya para siempre. para para siempre. siempre. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.